Comenzamos con datos y estadísticas Pro Gol de fin de semana por tu canal Pro Gol Pro 7. Bueno, aquí está la mascarilla Pro Gol Pro 7, los 6 fijos y 8 dobles del concurso de la semana pasada, en la cual establecí mis posibles combinaciones para esta quiniela que pasó. Desgraciadamente nos quedamos con solo 2 descalabros, no alcanzamos premios, pero no fue un premio muy fuerte, ya lo van a ver a continuación. Ya a un lado se pueden ver los partidos y los resultados de cada uno de los encuentros. Parece que el partido número 1 y partido número 10 fueron los que tumbaron la quinela de la mascarilla de la semana pasada. Tuvimos de 14, 12 buenas y 2 descalabros. Así que fue un resultado muy bueno, la verdad. Ya aquí se muestra el resultado de los ganadores. Parece que se llevan la bolsa acumulada. Parece que hubo 2 ganadores. Cada uno se llevó más de 5 millones de pesos, lo cual está bien ahí. Desgraciadamente donde está marcada las flechas, es el total de aciertos como el premio que tuvimos de esta semana que pasó. Así que vamos a ver cómo nos va esta semana. Atentos a los equipos, ya que hay varios partidos que están muy peleados aquí en esta quiniela. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, comenzamos con el primer partido. Desgraciadamente no tenemos equipo para sacar datos e información porque estamos esperando los resultados de los respectivos encuentros de San Luis contra León y Santos contra Mazatlán. Así que vamos a dejar este partido en pendientes y veremos cómo se desenvuelven estos encuentros. Ya finalizando, tendremos a los posibles equipos que van a armar este casillero. Así que por el momento no tengo datos para proporcionar en el casillero número 1. Comenzamos con el primer partido, Newcastle contra Chelsea de la Liga Premier. Newcastle en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Chelsea de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Newcastle de local lleva 4 victorias y una sola derrota. Chelsea de visita lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, una victoria para Newcastle, 2 veces han empatado y 2 victorias para el Chelsea. Su último juego fue el 26 de julio de 2023. Ambos equipos se empataron 1-1. Para este partido me voy con un local visita. Siguiente partido, Nottingham contra Brighton. Nottingham en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Brighton de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 3 empates. Nottingham de local, una victoria, 3 empates y una sola derrota. Brighton de visita lleva una victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, 2 victorias para el Nottingham, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Brighton. Su último juego fue el 26 de abril de 2023, en la cual Nottingham le ganó a Brighton 3-1. Local visita para este partido. Siguiente partido, Sheffield United contra el Bournemouth. Sheffield en sus últimos 5 juegos lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. Bournemouth de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias y 3 derrotas. Sheffield de local lleva una victoria, un empate, 3 derrotas. Bournemouth de visita lleva una victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, 2 victorias para el Sheffield, 2 veces han empatado y una victoria para el Bournemouth. Su último juego fue el 9 de abril de 2022. Ambos equipos se empataron 0-0. Para este encuentro me voy con el empate. Siguiente partido, Frankfurt contra el Stuttgart de la Liga Alemana. Frankfurt en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. Stuttgart de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 derrotas. Frankfurt de local, 3 victorias, 2 empates. Stuttgart de visita,
3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 3 victorias para el Frankfurt, 2 veces han empatado y 0 victorias para Stuttgart. Su último juego fue el 3 de mayo de 2023, en la cual Frankfurt le ganó a Stuttgart 3-2. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Atalanta contra Nápoles, de la Serie A de Italia. Atalanta en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Nápoles de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Atalanta de local 3 victorias, 1 empate y una sola derrota. Nápoles de visita lleva 4 victorias y un solo empate. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, 2 victorias para Atalanta, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para Nápoles. Su último juego fue el 11 de marzo de 2023, en la cual Nápoles le ganó a Atalanta 2-0. Local visita para este partido. Siguiente partido, Cagliari contra Monza. Cagliari en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 1 empate y una sola derrota. Monza de sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Cagliari de local lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Monza de visita 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, una victoria para Cagliari, 2 veces han empatado y una victoria para Monza. Su último juego fue el 10 de marzo de 2001, en la cual Monza le ganó a Cagliari 1-0. Me voy con el local para este partido. Siguiente partido, Empoli contra Sassuolo. Empoli en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Sassuolo de sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Empoli de local 1 victoria, 1 empate, 3 derrotas. Sassuolo de visita 1 victoria, 1 empate, 3 derrotas. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, 3 victorias para Empoli, 3 empates para ambos equipos y 2 victorias para Sassuolo. Su último juego fue el 30 de abril de 2023, en la cual Sassuolo le ganó a Empoli 2-1. Local visita para este partido. Siguiente partido, Juventus contra Inter de Milán. Juventus en sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Inter de Milán de sus últimos 5 juegos lleva 5 victorias. Juventus de local 5 victorias. Inter de Milán de visita 5 victorias. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 2 victorias para Juventus, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Inter de Milán. Su último juego fue el 26 de abril de 2023, en la cual Inter le ganó a Juventus 1-0. Local visita para este partido. Siguiente partido, NEP contra Águila de la Liga de Holanda. NEP en sus últimos 5 juegos lleva 1 victoria, 3 empates y una sola derrota. Águila de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias y 2 empates. NEP de local lleva 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas. Águila de visita lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 2 victorias para NEP, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para Águila. Su último juego fue el 5 de febrero de 2023, en la cual Águila le ganó a NEP 1-0. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Seattle contra Los Ángeles de la Liga de Estados Unidos.
Seattle, en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Los Ángeles, de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Seattle, de local, 3 victorias, 2 empates. Los Ángeles, de visita, lleva 2 victorias y 3 empates. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 0 victorias para Seattle. 2 veces han empatado y 3 victorias para Los Ángeles. Su último juego fue el 21 de junio de 2023, en la cual Los Ángeles le ganó a Seattle 1-0. Para este encuentro, el empate visita. Siguiente partido. Moscú contra Dinamo. Moscú en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 2 empates. Dinamo de sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias y un solo empate. Moscú de local lleva 5 victorias. Dinamo de visita lleva 3 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos entre estos dos equipos, una victoria para Moscú, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Dinamo. Su último juego fue el 19 de agosto del 2023, en la cual Dinamo le ganó a Moscú 2-1. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido. Standard contra Genk de la Liga de Bélgica. Standard en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. Genk de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Standard de local lleva 4 victorias y un solo empate. Genk de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, una victoria para Standard Liège, un empate para ambos equipos y 3 victorias para Genk. Su último juego fue el 9 de abril de 2023, en la cual Standard Liège le ganó a Genk 2-0. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido. Copiapó contra Ñublense de la Primera División de Chile. Copiapó en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Ñublense de sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. Copiapó de local 3 victorias, un empate y una sola derrota. Ñublense de visita 2 victorias, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, 2 victorias para Copiapó, un empate para ambos equipos y 2 victorias para Ñublense. Su último juego fue el 9 de mayo del 2023, en la cual Ñublense le ganó a Copiapó 1-0. Para este partido me voy con un local empate.
Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos análisis y datos de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha de ProGol.